iba a decir que huele a pintura nueva, ya que estáis estrenando sede, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Pues llevamos muy pocas semanas, llevamos 4 semanas. Y ya por fin hemos dejado de sudar un poquito. Eso, ¿no? Porque eso de las mudanzas dan estrés, ¿es verdad? Sí, la puedo certificar. La mudanza de un centro de investigación, más tal vez. Hay que sudar en la proporción igual al número de metros cuadrados al que vas. Bueno, ¿qué es lo que hace Achúcarro? Tal vez deberíamos recordar. En el logo y en el nombre del centro hay 2 palabras que nos gusta destacar. Una es Achúcarro, que es el apellido de lo que consideramos el que fue el primer neurocientífico vasco, Nicolás Achúcarro. Por otro lado, neurociencias. Las neurociencias son un campo de investigación muy amplio que se dedica a la investigación del cerebro. El cerebro se puede investigar de muchas formas diferentes. Se puede estudiar las funciones cerebrales o la biología del cerebro, que es lo que hacemos nosotros. Comentabas antes que tú te gusta distinguir entre el software y el hardware, ¿no? Vosotros estudiáis el hardware aquí, ¿no? Nos encargamos de investigar las células cerebrales, que las neuronas son las más conocidas, pero existen otras células que no son tan conocidas, pero cuya función es tan importante como la de las neuronas. Las células del cerebro, que no son solo las neuronas, son también las células gliales, ¿no? Eso es. Veamos cómo las estudiáis. De acuerdo. Bueno, hoy eres nuestro anfitrión. Muy bien. Y la pregunta sería, ¿cómo estudiáis esas células glia en Achúcarro? Pues hacen falta 2 cosas. Una es personas con mucha formación y muy específica, y luego aparatos, equipos muy sofisticados, muy caros, que nos permitan estar en la vanguardia de la investigación. Me imagino que será tecnología de altísimo nivel, ¿no? Altísimo nivel. Lo que te quiero enseñar hoy son equipos que solo hay uno en nuestro entorno, y lo que nos hace un poco diferentes al resto de centros. Vuestro lema es conocer para curar, ¿no? Va por ahí el tema, ¿no? Primero tenéis que comprender cómo funciona lo que llevamos todos aquí dentro, para luego tratar de responder a las disfunciones, ¿no? Eso es. El primer paso es conocer el cerebro, porque se conoce muy poco. Se ha avanzado muchísimo, pero todavía queda mucho por conocer. Pero tenemos una visión a largo plazo, que es tratar de acercar ese conocimiento hacia las enfermedades, hacia el tratamiento clínico. Bueno, ahora vamos a conocer, pero la tecnología, los aparatos, ¿no? Eso es. Los aparatos. Sí. Bueno, ¿dónde nos llevas ahora, Jaime? Pues os quería enseñar un equipo que tenemos para análisis celular. Pues vamos a ver si tenemos a alguien aquí. Hola, Andoni. Hay alguien. Entramos hasta la cocina. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Andoni, Iñaki. Andoni, ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, yo estoy ahora haciendo una separación de células en este citómetro que veis aquí detrás. ¿Y qué es lo que hace un citómetro? Pues, explicado con unas palabras breves, diríamos que con una muestra que Andoni tiene ahí, en la que tiene diferentes tipos de célula, lo que nos interesa es poder diferenciar si son neuronas o si son otro tipo de células. Entonces, el equipo lo que hace es tomar esa muestra por ese tubito tan fino que veis que hay ahí, pone todas las células una detrás de otra en fila india. En fin, curioso. Sí, y con 2 láseres que tiene, que identifican esos colores en los que están marcadas las células, pues sabe si es neurona, si es astrocitos, si es otro tipo de célula. Una vez identificada la célula, con un chorrito de aire, la saca a un tubito para poder hacer otro proceso posterior. Curioso. ¿De qué enfermedad hablamos? En mi caso yo trabajo en esclerosis múltiple. En este caso tengo distintas poblaciones de monocitos. Nosotros estamos estudiando cada una de las subpoblaciones porque tiene propiedades diferentes. Y entonces vemos los genes asociados a esclerosis múltiple, cómo se expresan en estas distintas subpoblaciones. La idea es entender la relación funcional entre los genes y los tipos celulares, para intentar desarrollar terapias o saber por dónde incidir para mejorar. O sea, que esto es solamente un primer paso, ¿no? Sí. Sería. Bueno, pues te dejamos trabajando, Andoni. A vosotros. Yo. A ver qué hacen los vecinos de al lado. Pues en el espacio de al lado tenemos nuestro laboratorio de imagen. Vamos. Bueno, otra vez hasta la cocina. Sí. Hola, Kaixo. Kaixo, hola. Bueno, Iñaki, Laura. Kaixo, Laura. Kaixo, hola. Bueno, esto es un microscopio. Es muy complejo y a la vez muy versátil.
Lo que hace un microscopio al final es una máquina de fotos muy sofisticada. Las máquinas de fotos actuales, además de sacar fotos, sacan vídeo también, de muy buena calidad. Pues esto es lo mismo, pero a escala microscópica y nanoscópica. Y funciona. Funciona. ¿No? Digo que funciona, te lo pregunto, porque esto antes estaba en Zamudio y ahora lo habéis instalado aquí, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ha sido el traslado? El traslado complicado. un poco complicado, no tanto como pensábamos inicialmente, pero sí, ha llevado su tiempo. Una campana para hacer célula viva y tener temperatura y atmósfera de CO2. Entonces, las muestras se colocan en la platina, es un microscopio invertido, los objetivos están por abajo, entonces a través de los oculares podríamos ver, para empezar, si nuestro experimento más o menos hubiese o no hubiese ya salido, si hay algo de marcaje o no. Este es el software del equipo, ya pasas a trabajar directamente con el software y en el momento en el que haces live y comienzas a retransmitir en vivo lo que está sucediendo en tu muestra. Hay muchas técnicas diferentes, pero este sistema de superresolución, que es STEP, que es una superresolución por deplección, yo creo que aquí en la zona norte es tal vez el único que haya. Estos equipos, como son delicados, al final son lentes alineadas y láseres que llevan rutas específicas y se trasladan en sus cajas. Generalmente es aconsejable que lo haga la propia casa comercial del equipo. Todo sea que pueda romperse algo por el camino y la verdad que las reparaciones de estos equipos son muy caras. Tiene ciertas partes además, que es por ejemplo como las lentes de los objetivos que se pulen a mano, entonces romper una sale muy costoso en dinero y en tiempo. Lo desmonta, lo introduce ya en las cajas y un camión de la empresa se lo llevará hasta la nueva sede de la UPV. Sobre todo lo que hay que tener cuidado es con las estructuras en las que internamente están los láseres para que no se desalineen y luego aparte también las fibras que llevan el haz del láser al equipo, pues que no se estropeen, no se aplasten, que nadie las pise en el transporte, que nadie las rompa. Son fibras aparte de muy sensibles, luego hay que volver a alinearlas y si se rompen hay que sustituirlas y son más complicadas. Kaixo, Esti. Kaixo. Antes de acertado, que era un microscopio más difícil. También es un microscopio, pero ambos hacen cosas complementarias. Así como el que veíamos anteriormente os decía que tenía mucho zoom, lo que tiene es que llega muy dentro del tejido y eso aporta unas capacidades técnicas que seguro que Esti os sabe explicar mejor. Menudos juguetes tenéis. Esti, ¿para qué utilizas tú bueno, le llamamos juguete, esta tecnología? Se utiliza para, sobre todo, hacer imagen en vivo. En vivo puede ser un tejido que se mantiene en vivo o puede ser un animal que está vivo para poder ver qué es lo que ocurre, pues en algunos casos dentro del cerebro, por ejemplo, ¿no? Hay muchas veces que es necesario, o sea, para poder verdaderamente ver qué es lo que está ocurriendo dentro de un animal, es necesario seguirlo en vivo, ¿no? Saber si lo podemos curar o no lo podemos curar o qué es lo que está ocurriendo. Trabajando, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuál es tu área de estudio? Bueno, en este caso las imágenes corresponden a un ratón de un modelo de Alzheimer. Aquí están las placas y toda una ventaja ver la evolución de estas placas en vivo, ¿no? Sí, aquí el microscopio nos permite ver las placas de Alzheimer en el cerebro y lo que podemos hacer es seguirlo en el tiempo y si aplicamos un tratamiento, ver cómo ese tratamiento podría afectar en positivo, digamos, a curar a esos ratones, que se curen esos ratones, ¿no? Sí, sí.
Bueno, Jaime, gracias por enseñarnos vuestra nueva casa. Muchas gracias por vuestra visita y por haber hecho partícipe a todo el mundo nuestra nueva casa. De la labor de Achúcarro. Parece un buen lugar para seguir conociendo el cerebro. Lo es, estamos muy ilusionados. Eskerrik asko, Jaime. Eskerrik asko, Agur.